Bueno, bienvenida. Ya tenía algunos mensajes por allí de toda su actividad y lo que ha estado haciendo, pero Mejor País, Seguridad, ¿qué nos puede contar? Mejor País, Seguridad es la propuesta del sentido común, de la gestión, de la acción rápida, de la poca modificación de leyes, porque entendemos que ya se puede actuar con las normas que hay, lo único que hay que saber actuar con ellas y gestionarlas. La tecnología, la cercanía a la población y la inteligencia, que ahora han salido algunos a copiarnos en nuestra propuesta de inteligencia, de fortalecer la inteligencia previa para la prevención de los delitos. Es tan simple como decir gestión, saber gestionar, nada más que eso. Doctora, vamos a hablar un poco de su experiencia anterior y cómo está viendo todo este proceso que estamos viviendo en el país de inseguridad, cómo está viendo hoy a sus homónimos que trabajan, pero con ese bebé que se llama Nuevo Código de Proceso Penal. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué análisis nos puede presentar? El nuevo código cambia toda la forma del procedimiento. No han cambiado las leyes penales, lo de fondo, lo sustancial, lo que se entiende por delito. El proceso penal ha cambiado sustancialmente en razón de que ahora es el fiscal el que es el protagonista de la investigación. La ley del Ministerio Público dice que es el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la que fija la forma en que se investiga y en que se persigue el delito. Es un gran poder, una gran facultad que se le dio a la Fiscalía General de la Nación. Ni siquiera lo tiene el Ministerio del Interior. Por ejemplo, cómo se investiga y cómo se va a perseguir el delito, lo tiene la Fiscalía General de la Nación por las últimas leyes que se han aprobado. Ella es la que va a fijar la política criminal en ese sentido de este país. O sea que el fiscal de Nación tiene un poder hoy en lo que respecta a la seguridad nuestra total. Sí, está en las leyes, fue dado por los legisladores. Capaz que no entendieron el alcance o no se midió el alcance o no se explicó a la población el alcance que tiene la Fiscalía General de la Nación actualmente. Un fiscal que también puede recibir órdenes directas del presidente. Es un organismo descentralizado, es elegido a propuesta del presidente por legisladores, pero tiene independencia técnica. Pero esa independencia técnica hace que se le dé ese gran poder de fijar la política criminal de este país. En muchos países se autoriza que el fiscal general de la Nación o la Fiscalía General de la Nación haga eso, pero son fiscales elegidos por el pueblo, porque uno quiere saber antes, así como uno elige al presidente de la República y le dice a uno el programa de gobierno, uno no querría elegir por voto o de otra forma más cercana a quién va a fijar la política de persecución criminal y cómo se van a investigar los delitos. Es para pensar. Este modelo en donde el fiscal es el que tiene gran relevancia, en países avanzados es donde se eligen a los fiscales por voto popular, estoy hablando, ¿no, verdad? Da para pensar. Da para pensar. Porque cada uno pone su programa y dice, voy a priorizar la persecución de tal delito, tales delitos los voy a castigar de esta manera. Y la población es la que aprueba. Yo le voy a decir la imagen que tengo de los fiscales hoy en todo el país. Tristes, poco comunicativos, mal manejo con la prensa, todavía con dudas del desempeño que pueden tener y lo que pueden decir, no muy claros y en muchas ocasiones prácticamente no avanzan mucho en lo que todos deberíamos saber, porque hoy también todos podemos participar de una investigación. Ahí participar, a veces en la investigación no, tal vez aportar. Luego, claro, cuando en la medida que ellos, claro, entiendan que se puede participar. A veces está muy claro el código en la forma de participar las víctimas, pero en la práctica muchas veces no se da. Eso es así también. Tan es así que se anunció que era un código donde la víctima tenía especial relevancia, pero después en los hechos y en alguna de su reglamentación la víctima no tiene participación, como por ejemplo en los acuerdos en los procesos abreviados. ¿Sabía usted que ahí la víctima no opina?
que se la notifica y si quiere va, si quiere no va, pero no se le avisa en forma o se le avisa después que estuvo el acuerdo ya firmado y no tiene posibilidad de pataleo. Entonces se anunció un código donde la víctima participaba y era la protagonista y no es así. Por eso nuestra propuesta es volver a las fuentes. El derecho penal no es el derecho del delincuente. El derecho penal es el derecho de la víctima, la participación de la víctima. Tiene que ser oída y los que operan en el sistema de justicia tienen que ponerse en ese lugar de la víctima. Esa es una propuesta que tenemos. Y se puede hacer, evidente. Doctora, le voy a pedir que me enumere algunos hechos, porque después quiero ir más a lo personal suyo, porque usted vive en Maldonado, hace mandados, la vemos habitualmente, sí. La vemos en la calle, recorre la ciudad, está en contacto con la gente, hoy tiene una nueva actividad. De eso vamos a estar hablando en instantes. Pero dígame, las propuestas de Mejor País concretas para poder empezar a respirar un poco más de aire puro, poder salir de esta situación. El Ministerio nos mintió, primero dijo que los delitos eran entre delincuentes, ahora aumentaron las muertes, aumentaron las rapiñas, hoy los fiscales salieron diciendo que el interior los tiene saturados, que no pueden trabajar así, que no les da el tiempo, que no les dan lo físico para trabajar, palabras textuales de ellos. ¿Cuáles son los puntos que tiene allí el Mejor País para empezar ya a hincarle el diente? Bueno, uno, lo que ya le dije de la participación de las víctimas para que no estén estas sorpresas que están pasando en cuanto a los acuerdos. Desde el punto de vista policial, nosotros creemos que se perdió la cercanía de la policía con la población al haberse anulado las tareas de las comisarías, el interrogatorio en las comisarías y dividir el trabajo de otra forma, donde perdió relevancia la figura del comisario, que era el del barrio, el que conocía a la población, el que conocía a los delincuentes más cercanos. Están vacías las comisarías. Están vacías y entonces la persona no sabe a dónde acudir, a dónde ir, por lo menos a llorar, a quejarse, que alguien los reciba así en la cercanía. Luego nosotros apostamos por la tecnología, un sistema de videovigilancia similar al de Maldonado, pero extenderlo a todo el país y a las fronteras, con diversas propuestas tecnológicas y de equipamiento. Y luego la inteligencia policial y con las Fuerzas Armadas para la prevención de los delitos, la gestión inteligente de los recursos. Veo que el interés en la inteligencia no es un hecho menor. Es decir, poner a operar los servicios en prevención. Es decir, bueno, si el problema está allá, veremos quién lo origina, sin hacer tantos despliegues y tanto operativo, no llegar al final del proceso delictivo, sino que a la hora de que se piensa que pueden actuar, bueno, ya tenemos información como para poderlo traer. Exacto. Es una información inteligente que se procesa en forma inteligente. Se ha visto también, por ejemplo, a través de la tecnología, de las cámaras de videovigilancia, donde se analizan las situaciones, no es solo visualizarlo, sino analizarlo en ese sentido y luego desplegar toda esa acción investigativa previa, porque es una función de seguridad, prevenir a través del estudio de las situaciones, y de allí se parte todo y se evita mucha cosa. Doctora, ya empezaron los mensajes para usted, así que vamos a tratar de poder llevar un hilo en todo este tema. La gente va a una comisaría y le dicen que no pueden hacer nada, eso desanima. La gente va a hacer una denuncia y lo mandan a fiscalía, porque la gente hay que explicarle que hoy en día es mejor hacer la denuncia derecho con el fiscal que de pronto ir a una comisaría. Pero no se le ha enseñado, entre comillas, o no se le ha explicado mucho al obrero, al trabajador que no tiene tanto tiempo técnico para disponer de aprender, cómo hoy funciona el sistema judicial. Todos nos imaginamos que detienen a alguien y enseguida lo van a interrogar, porque la inmediatez, la simultaneidad, la espontaneidad de una declaración debe lograrse inmediatamente, vuelvo a decir, pero no es así. En las comisarías no se puede interrogar, irán a la unidad correspondiente al interrogatorio, pero el interrogatorio ¿de qué se hace? Solo de los datos personales están autorizados por el código. Nada más. Pregunta nombre, edad, dónde vive y nada más. Exacto.
O sea, el delito, la adrenalina que estuvo en el momento, que la persona puede confesar, dar datos indispensables para ir a buscar a un cómplice, para ver dónde están las cosas, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el nuevo código lo prohíbe, salvo que la persona quiera declarar y salvo que el fiscal lo autorice bajo su responsabilidad. Nunca fue así, entonces ahí ya estamos perdiendo, ¿qué? Prueba. Es ilógico, parece que estuviera mintiendo. Es algo de locos. Es de loco. Ahora, yo me pongo, y permítame el léxico que voy a usar, el malandra. El hombre que vive del delito es experiente, el hábil declarante, entre comillas. Se mueve en un espacio con mucha comodidad. Porque si me permite también, y esto lo digo yo, no lo dice usted, yo veo fiscales tiernos, entre comillas, y subrayados de vida y de aplicación de leyes. Veo que son muy manipulables, entre comillas, en las declaraciones que ofrecen estos delincuentes, porque son hábiles y eso no juega a favor del que delinque, porque con estos espacios, usted dice que solamente le pueden preguntar el nombre, si quiere habla y si no, no habla. Está poniendo en un brete de presión a más pruebas, a un fiscal que de pronto todavía puede, me decían algunos policías que un día llevaron a un detenido descalzo y el fiscal dijo, no, descalzo no. Tuvieron que sacar, se habrá quedado descalzo el policía en el auto y le habrán dado los zapatos para que entre. O el fiscal le dio los zapatos. O el fiscal le dio los zapatos. Porque si no tiene zapatos, no tiene. ¿Y esto cómo se explica? Y bueno, son cosas ilógicas. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Lo que proponemos es que se vuelva al interrogatorio en las comisarías. No está prohibido por ninguna norma internacional. No es necesario el interrogatorio con abogado en las comisarías, no está prohibido en ningún lado. La ley de procedimiento policial justamente contempla el interrogatorio en las comisarías. Eso sí, policías muy bien preparados para que sean una garantía, tanto para el indagado como para la víctima. Veremos con policías perezosos, a veces también lo digo yo, o de pronto policías que tenían determinadas manias o costumbres que a veces también pueden jugar a favor o en contra. Tenemos que tener una policía muy bien saneada para esto también. Por eso decimos la preparación policial. El mayor apoyo que se puede dar a los policías es su preparación. No nada de gatillo fácil y esto y lo otro. La preparación, el estudio académico, el estudio práctico. Lo que usted decía de los fiscales, la juventud que tienen los fiscales, a veces con menos de 30 años son fiscales letrados. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando a Tavares, el maestro Tavares, decía que sus jugadores adquirían experiencia ahora que están haciendo partidos, etcétera, etcétera, y que recién después irán a la selección nacional. Creo que eso no nos está pasando en este nuevo código con la gente que lo está gestionando. No los critico, son jóvenes, pero todos sabemos que los jóvenes, cuando fuimos jóvenes, nos faltó mucho. Tendrá que jugar con alguien más experiente en la cancha para después salir, ¿no? Yo siempre agradezco que estuve siendo muy joven, al lado de grandes jueces que me enseñaron a trabajar y de ahí yo aprendí, después estará mi impronta, pero yo aprendí, adquirí experiencia de gente más grande que yo, de mis superiores. Entonces eso está faltando. Es algo tan lógico de la vida que no podemos creer que esté pasando. Doctora, vamos con algunas preguntas, porque hay que decir que la doctora Grasuso, siendo jueza penal, trabajó con gente muy notoria. El fiscal Juan Gómez trabajó en Maldonado, trabajó con cuando la doctora era jueza acá, y también el fiscal Subía. Es más, en determinado momento estuvieron en el mismo juzgado intercambiando turnos, ambos, ¿no? Sí, y también con el fiscal Pacheco. Hemos trabajado varios años, la doctora Lorente también, el fiscal Reyes. Vamos a ir analizando lo que tiene, doctora, pero vamos con la gente. Dice, doctora, de día y de noche en la madrugada, ¿qué pasa? No se puede vivir. Excelente programa en San Carlos que piensa hacer la justicia sobre la policía, que, bueno, dice, podrían haber coimas en todas las bocas. Dice, buen día, soy Fernando de las Piedras. Yo creo que los fiscales a veces trabajan para la oposición, dice Fernando de las Piedras. Recuerdan que el fiscal Díaz, cuando era juez, cometió el disparate de enviar a 2 policías a detener a Feldman y provocó la muerte de uno de ellos. Dice, no recuerdo si fue... En Ciudad de la Costa. En Ciudad de la Costa. ¿Qué caso? No conozco a fondo el caso, pero era juez letrado en Ciudad de la Costa. Seguimos con más mensajes, reiteramos, 091 47 77 77. Yo trabajo en víctimas y pasa eso que dice, saludos, doctora Maciel.
Muchas gracias. Buen día, le puedo asegurar que antes de la dictadura quien presentaba una denuncia ante la policía en forma inmediata se averiguaba, se procedía y se ponía a disposición del juez y el juez, dice, enseguida actuaba. Hoy todo ha cambiado y la saluda. Cambió ahora, cuando yo fui juez, hasta hace poquito tiempo y hasta antes de que entrara el código en vigencia, el nuevo código, se hacía así también. No estaba prohibido, no se restaba ninguna garantía a nadie. Dice, acá no puede existir las pulseras y tampoco el procesamiento sin prisión, es un engaño pichanga. Dice, ¿cuántos homicidios hay por culpa de eso? ¿Qué piensa, doctora, del tema? Es una medida preventiva que hay que medirla, ¿no? Si corresponde a cada caso concreto. El tema que muchas de las pulseras en materia de violencia doméstica son puestas por los jueces de familia y no pasa a penal. Yo recuerdo en mi ejercicio que muchas veces las detenciones en penal eran preventivas porque la gente ya iba viendo lo que le esperaba en un futuro si continuaba con esa actitud. Y muchas veces la prisión antes de ir a declarar, la preventiva, ¿no? Para ir al otro día, hacía que la gente reflexionara y hasta la propia denunciante también reflexionaba y se perdonaba mutuamente y después no pasó más nada. A veces son cimbronazos que ocurren y revelan que a veces no es tan grave lo que estaba pasando y termina. Si es más grave, evidente que se va a medir en el juicio. Esteban dice, doctora, vuelva, por favor. Dice, ¿me puede explicar usted qué es esto de que pagan en las sentencias, el preso deberá pagar costes y ropa de mantenimiento? ¿Qué ropa? ¿Qué mantenimiento? Dice. Sí, siempre se pone esa condena porque el código exige que la persona, si tiene medios, tiene que pagar. Ropa no hay, es una propuesta nuestra también, que los reclusos tienen que tener uniforme. Un grave problema en las cárceles es la lucha por la ropa. Usted ya sabe que una marca conocida, claro, la famosa que dicen los reclusos de la pipa, es un objeto codiciado, exactamente, y comienzan a pelearse, etcétera, etcétera, y empieza todo el delito. ¿Cómo se evita el delito en las cárceles? Empezando por los uniformes. Empezando por darles la comida y que los familiares no tengan que llevar nada, empezando por dar los productos de limpieza. Eso hace que los familiares no tengan que llevar ningún bolso, que no pasen otras cosas más, y ahí empieza a reinar la paz, más otras medidas como el trabajo obligatorio en las cárceles, que también es otro mito. La gente cree que no se puede obligar a los presos a trabajar. El trabajo es obligatorio en las cárceles, ya está la ley, pero la gente cree que no está la ley. Es empezarla a hacer a cumplir, es al revés. Si no trabajan, es el castigo, no se le dan ciertos beneficios. Bueno, es Carlos, a la inversa. Mire, con respecto a lo que dice Carlos, yo fui procesado por un tema en un accidente de tránsito sin prisión y fui a cumplir tareas comunitarias, las que hice con gusto, me hice amigos. La verdad, pude cumplir con esto y salir. Al lado mío había alguien con similares características, pero cuando llegaba, se negaba a trabajar. Le daban un lugar para ir y decían, no, yo no hago nada. Si no trabaja, eso se tiene que comunicar al juzgado correspondiente y se lo convierte en prisión. El tema es si lo comunicaron o no. Buenos días, es penoso saber que trabajas en el centro. Ya vamos a estar con más ítems, ¿verdad? Es penoso trabajar en el centro de Maldonado, estar codo a codo con los que te roban, te intimidan, se dan el lujo de insultarte si le decís algo. No es justo para los que están laburando desde hace 30 años. Tengo 46, soy Alejandra, excelente el programa, muchas gracias a ustedes. Vamos con más mensajes. Impecable, dice por acá, señora Grasuso, como siempre, muy clarificadora. Saludos, Rodolfo Domínguez. Hola, gracias. Sobre el nuevo código que llegan acuerdos entre partes y nadie va preso, también hay condenados en un tiempo en la cárcel y otro tiempo de permanencia en domicilio con control de la policía. En cuanto a los fiscales, le falta práctica, a excepción del fiscal Gómez, lo escuché, y dice que la víctima no participa en la decisión final, lo que decía, esto lo dice Ana, recién lo explicaba la fiscal. Con respecto a esto, mitad cárcel y mitad tiempo en el domicilio, dice que no los controlan a veces y por eso hay más delito. ¿Qué solución o qué piensa? Puede ser porque es toda una infraestructura que hay que mover para el control. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se imponen esas medidas, ver si será efectivamente cumplida. Es todo lógica, experiencia, sentido común.
volvemos a lo mismo de siempre. Excelente la propuesta de la doctora Grayuso. Cuando fue actuaria y jueza de Maldonado de Canelones demostró amplia sensibilidad, idoneidad, diligencia para el cumplimiento cabal de las leyes. Felicitaciones de una funcionaria judicial del departamento de Maldonado. Muchas gracias. Doctora, sigamos con alguno de estos ítems. Usted apunta a la inteligencia. Esto es un plan general, ¿verdad? Sí. De Mejor País para ir analizando. Ya habló uniformes en las cárceles. Hay corrupción en las cárceles. ¿Qué lectura le da a usted que en este país mataron a un hombre, lo decapitaron, lo frieron, se lo comieron? Tengo que decirlo así, perdón, tengo que decirlo textual. Lo frieron y no hubo una sanción al director de cárceles. Y hoy en día perdemos un juicio porque los abogados dijeron, es hacer el trámite. Con lo del diario, este juicio está ganado. Y bueno, todo empieza por el orden, por la preparación de las personas que trabajan en la cárcel, por hacer que los reclusos trabajen, para que se ganen su sustento diario, para que se cansen, porque está el ocio en las cárceles, el control, la infraestructura y especialmente, vuelvo a recalcar, la preparación académica de todo ese personal y también en la práctica. Usted sabe, por ejemplo, que hay un lenguaje carcelario, ¿no?, que todos hemos visto hasta en series televisivas, sí, que muestran la vida carcelaria, que a veces entiendo que no tendría que divulgarse porque hace que mucha gente empiece a tener una empatía, una simpatía con la vida carcelaria, ¿no? Por ejemplo, en otros países le tienen prohibido a un guardiacárcel hablar en el idioma de los reclusos. ¿Por qué? Porque ese recluso después se acostumbra, exactamente, él queda integrado. Además, el recluso cuando sale va a usar ese idioma carcelario y se expande por la sociedad y se expanden otras ideas, otros sentimientos. Es sancionado el guardiacárcel que habla en el idioma carcelario. Es así, si el recluso no me entiende con el idioma español que habla el resto de la sociedad, va a quedar excluido y será su problema. Pero hasta en esos detalles no se cuida la preparación de los guardiacárceles. Doctora, yo sé que tiene una propuesta, es impresionante los mensajes, sí, permítame que me vaya contando. Buen día, excelente programa y felicitaciones a la doctora Marcelo de Maldonado. El 0800 5000 lo atiende la policía. La policía cuida a la policía, además, el que atiende no da el nombre, da un número de operador y normalmente te derivan a la División de Investigaciones de la Jefatura local de la localidad. Un buen romance, se investigan entre compañeros, dice el televidente. Buen día, Schubert, soy de Maldonado, tengo más de 50 años y no estoy de acuerdo con lo de la doctora. Sabemos lo que pasaba en la comisaría cuando te detenían y te interrogaban, o firmabas lo que te decían o te daban palos, te hacían firmar, se pasaban de rosca, la policía te debe detener y los fiscales y jueces tienen que interrogar. Chelo de Maldonado, dice esto, doctora. No, no es así, justamente propendemos una buena preparación de los policías y además no nos olvidemos que después va al juez y la persona tiene que declarar nuevamente. Pero lo que se toma en la comisaría no es la prueba absoluta, es un indicio para comenzar a investigar. Le digo a esta persona, la buena técnica de interrogatorio hace que rápidamente salga la policía, si esa persona empieza a decir cosas, a buscar el resto. Si tienen que esperar que vaya un fiscal, que evidentemente va a estar con otros casos, porque, vamos a ser sinceros, el fiscal es uno. Y comisarías hay 20. Claro. Entonces no hay 20 fiscales para empezar ya a tomar declaración. ¿No es Estados Unidos que se ve el fiscal acompañando a la policía en toda instancia? No, no lo puede hacer porque hay un fiscal y hay 20 comisarías. No creo que la solución sea poner más fiscales porque si no va a ser es impresionante la infraestructura de fiscalía. Justamente la policía bien preparada es el auxiliar técnico mejor que puede tener el fiscal. Doctora, a ver si vamos atendiendo. En esta propuesta que usted tiene y que tiene Mejor País, ¿la inteligencia ayudaría a cuando ese individuo cae en la comisaría y si hay buenos policías, la información hace que el interrogatorio, en este caso el del fiscal, sea muy ágil como para que el individuo no tenga mucha excusa a la hora de ser presentado ante la justicia, ante el juez? Exacto, y para recolectar más pruebas, porque si yo recién al otro día o dentro de muchas horas le pregunto, por ejemplo, ¿dónde dejó las cosas que robó? ¿No?
Esas cosas capaz que ya no están más en el lugar. Y él antes me lo podía haber dicho Enterrado. inmediatamente. O dónde dejó atada a la víctima. No sé, miles de cosas que pueden pasar. Pero es tan lógico y de la experiencia y que siempre se hizo en este país. Por eso que se está perdiendo también mucha investigación, mucho resultado positivo de la investigación. Buen día, un gusto escuchar a la doctora, muy clara y justa. Vuelva, necesitamos gente como usted. Saludos, Luz. Que vuelva la doctora, y si hay que sacar la caterva, el departamento no se merece como estamos. Doctora, por favor, díganos, ¿qué hacemos? Somos vecinos que sufrimos de inseguridad. ¿Cómo hacemos para denunciar que no se burlen? ¿Cómo hacemos para ir a la comisaría y que nos atiendan? Y a veces nos vamos con la impotencia de que nos desaniman a la hora de denunciar. Nosotros proponemos toda esa mejor gestión, toda esa mejor infraestructura y dirigido con inteligencia y de forma de sentido común de la población, contemplando a las víctimas. Hay que insistir en la actualidad, hay que tratar de hablar con los fiscales que tienen la obligación de recibir a la población, a las víctimas, porque no nos olvidemos que el gran motivo de este código era que las víctimas tuvieran su participación y que las víctimas fueran escuchadas. Hay más, doctora, dice, la vieja y querida constancia de actividad, ¿se puede aplicar hoy? Constancia de actividad. Debe ser para lo laboral, ¿no? Para lo laboral, los antecedentes, el certificado de buena conducta. Eso se pide para muchos trabajos, ¿no? Incluso para la función pública, para ser designado funcionario público. Mire, es más, nosotros teníamos una propuesta en relación a eso en el tema de delitos sexuales. Tímidamente, la última ley de violencia integral obliga a los que fueron condenados por ciertos delitos sexuales a que por 10 años están inhibidos a trabajar en escuelas o instituciones de salud. No sé bien si eso se está aplicando porque es muy nueva la ley, entonces claro, no han salido los condenados, pero eso lo tiene que saber la población, lo tiene que saber una institución de enseñanza o de salud que tienen que pedir esos certificados, porque por 10 años esas personas no pueden trabajar o estar en contacto con niños o con adultos, mayores, etcétera, etcétera. Nosotros proponemos algo más. Cuando ocurre ese tipo de delito sexual, cuando esa persona sale de la cárcel, como se hace en otros países civilizados e inteligentes, se avisa a la población dónde se va a domiciliar esa persona. Es una advertencia general para que se cuide la población. No es un estigma, es una prevención del delito. Hemos tenido casos que por no haber cumplido la sentencia y por supuesto ya no tenía vigilancia, esa persona ha vuelto a delinquir. Tenemos el famoso caso de ese taxista que luego mata y viola a esa niña en Montevideo, que nadie sabía dónde había ido a vivir y todo lo que había pasado, incluso previo cuando intentó llevarse a otros niños ahí en Ciudad de la Costa, ¿no, verdad? Y si hubieran sabido las personas que lo estaban empleando o los vecinos que esa persona había tenido esos delitos, mucho se hubiera prevenido. A propósito, doctora, ¿qué flagelo el de la pornografía y el abuso sexual infantil en este país? Sí. En Maldonado le tocó en su instancia mucho caso que por razones de sensibilidad no tuvieron notoriedad pública que impactó. Sí, el caso de unos fotógrafos que fue muy doloroso ver las imágenes, porque como madre ver la forma en que se usaron a esas niñas fue muy grave, muy triste, y en Ciudad de la Costa también. Por eso parece que usted supiera todo nuestro programa. Lo que propendemos es a instruir más, incluso de forma pública a través de programas de televisión, pequeños avisos, como se hace ahora que usa el Poder Ejecutivo para avisos sociales, entre comillas, prevenir a la población de todos esos delitos que son especialmente contra los niños, y que los niños sepan cuidarse y que los padres sepan cuidar a los niños, que son especialmente los que dejan abandonados a los niños en esas situaciones. ¿Usted se vio, doctora, recién cuando habló, la pausa que hizo? Le estaba mirando a usted y al monitor, creo que mis compañeros también,
¿Cómo separa una madre la actividad tan dura y tan seria de jueza cuando se es madre de una niña también, se es madre de un varón también? ¿Cómo separa el aplicar la ley frente a individuos que a veces cuando lo declaran lo hacen con total frialdad? ¿Y cómo ve desde la víctima estas situaciones para después llegar a la hora que se tenga que ir para la casa, cerrar la carpeta y decir, bueno, terminé mi actividad hoy, y se va con todo eso en la cabeza y tiene que llegar a vivir el mundo, lo social, e integrarse a su familia? ¿Cuánto vale eso para adentro? Es algo muy triste, y uno se pone en el lugar de los padres y de la víctima como uno tiene que ponerse, porque el que sufre el delito es la víctima. No es inhibición para un juez o un fiscal ponerse en el lugar de la víctima y ponerse como madre o como padre, porque justamente se juzgan situaciones humanas. Y lo que nos sirve es precisamente esto, para advertirle a la población, para que sepa lo que está pasando, las formas de prevención, la forma de cuidar a los niños, en todo sentido, y no se están cuidando. Lo vimos hace unos días con este video en una escuela pública, donde se preocuparon más porque los estuvieran filmando a los niños que por lo que estaban haciendo los niños. ¿Y los fiscales, doctora? Una erotización total de los niños. Realizaban conductas sexuales que o se las hicieron a ellos o las ven permanentemente, porque para repetirlas de esa forma, y eso es lo grave y eso es lo que pasa todos los días en ámbitos familiares en Uruguay. Hay un cambio de focalización perdóneme, y quiero aportarle algo más a la charla. Cuando acá se descubrió a unos adolescentes de un liceo teniendo sexo oral en un caño, cosa que nunca se vio en este departamento, el problema no era ese, era que nosotros lo comentamos, era que lo expusimos, pobres. Entonces, cuando se cambia todo esto debe ser difícil. O sea que dentro de este plan de Mejor País está encarando una situación muy sensible que no es tan... Se habla mucho, pero que poco se expone y que poco se busca solución. O sea que la prevención también por ese lado va a ser vital. Informar. Exacto. Los que no tienen voz. Los que no tienen voz, porque es un gran número de delitos que ocurren y pocos los que van a la justicia que se descubren. Voy con mensajes y me sigue contando algunos ítems más de esta mejor propuesta de seguridad. Bien, doctora, muy claro. Huelva se necesita profesionales como usted. Gracias por la claridad de sus palabras. Doctora Grazús, un ejemplo a seguir por muchos jueces. Las leyes están pero no se cumplen. Es insólito. La gente desconoce esto en su mayoría y las autoridades no informan, pues la ignorancia del pueblo es campo fértil para actuar, dice Juan de San Carlos. Buen día, excelente programa. ¿Qué pasa con la conducta sucia? ¿Cómo sé que un policía corrupto le den una pensión por estrés en lugar de ir preso? Por corrupto de la justicia, dice, bueno, etcétera, etcétera. Buen día, soy Eduardo. No hacen nada los fiscales. Tengo denuncias por abuso, amenazas a una menor, incluso 2 años de roturas de vidrios, y lo único que hacen es llamarme por teléfono y preguntar si ha habido acercamiento a la víctima, ya que tiene restricción de 500 metros, los cuales no cumplen todavía, rompen vidrios, amenazan. Pregunta, si yo tomo justicia por mano propia, ¿me van a buscar enseguida? No creo nada. ¿Mis derechos dónde están?, pregunta el televidente. Volvemos a lo mismo, la mala gestión, inexperiencia y no usar los recursos que se tienen, no hay que crear más, como por ejemplo la policía y la investigación rápida y eficaz. Acá preguntan, doctora, ¿qué plan tiene para los malandras? Va a ser muy grande. Buen día, excelente, doctora. Otro más. Pregunto, ¿no pueden hacer algo con los malandras y niños que juntan en las esquinas motos robadas? Llaman a la siesta, nos mandan un móvil, necesitamos seguridad, no llega la policía. Angélica de Maldonado Nuevo. ¿Qué situación lo que se ve allí? Se puede, todo se puede. No hay nada imposible, en materia de seguridad no lo hay, y más con el apoyo tecnológico que tenemos aquí en Maldonado, las cámaras de videovigilancia, eso ha sido una herramienta fundamental. Reitero, hay que saber gestionarla, hay que tener los visualizadores, hay que tener el apoyo en las calles. Doctora, bueno, ¿qué repercusión ha tenido con poner a los presos a trabajar? Buen día, excelente, doctora. La quiero de presidenta, dice el televidente. Su propuesta es exitosa, seguro los presos a laburar, gracias, entre signos de admiración.
Espero que la audiencia sepa a la hora de votar y aprovechar que esta señora, que la conozco como profesional y como persona, excelente persona, Juan de San Carlos. Dice, buen día, en mi caso nos robaron una moto, sabíamos quiénes eran, informamos en la comisaría esperando a la fiscal que interviniera. Cuando fueron a hacer el allanamiento ya no estaba ni la moto, ni las partes, no había nada, ni las plantas de marihuana que tenían el lugar, habían limpiado todo. Un saludo a la doctora, hoy hace falta en Maldonado, dice María. Buen día, Schubert, saludos a la doctora. Mi pregunta sería, ¿cómo explica que en Piriápolis somos 6.000 habitantes y cualquiera sabe dónde están las bocas y la policía no hace lo que tiene que hacer? Dice, viven a 2 o 3 cuadras máximo de determinadas unidades, no denuncian para que venga la republicana. Esto no es ahora lo que se debería hacer con el nuevo código. Saludos, Adrián de Piriápolis. Y sigue el mensaje, doctora, de intervención. Problemas de gestión, como estábamos hablando, ¿no? Todo termina en el mismo lugar, y en la ¿no? inmediatez que tiene que haber en la investigación. Un tema, Schubert, que también queremos recalcar en materia educativa, porque esa es la verdadera educación que es para prevenir los delitos, el tema de la receptación. El comprar lo robado. Mucho. Uno va y compra barato, lindo, bueno y barato. Bueno, si compro lindo, bueno y barato es medio raro en este país. Y muchas veces más si es puerta a puerta, te lo van a ofrecer en barrios. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces que son productos robados, no hay un documento o uno no conoce a la persona, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que el delito de hurto se origina porque hay alguien que lo compra. Y no solo lo compran los delincuentes. Muchas veces las personas de buena fe lo compran, pero tienen que estar más atentas a esas situaciones. Porque es lo que genera el delito de hurto. Y el delito de receptación es en algunos casos, con prisión. Claro, sí, y por de supuesto. Gente inocentemente a veces, yo lo digo por el anciano, otros ya sabemos que no. Mira lo que pregunta, dice, buen día, pregunta para la doctora, dice, siendo juez, ¿actuó de oficio alguna vez? Pregunta Walter Alfaro. Sí, claro que sí. Eso uno se entera de situaciones, sí, por supuesto. Impecable, doctora, muy clara, muy correcta, pero se ve que hay gente, no sé por qué le cuesta aplicar los códigos, supuestamente gente preparada y educada, con valores. Saludos, Brenda desde Rocha. La saluda. Excelente, doctora. ¿Dónde me puedo informar sobre el plan que está presentando? ¿Qué lugares para conocer los ítems de este mejor país? Tenemos Mejor País, pero no tenemos una sede de Mejor País. Sí, están todas las listas de Maldonado que tienen sus bases, sus comités. Correcto. Eso de a poco lo estamos haciendo. Doctora, ¿usted va a salir a explicar esto que dijo a algún lado? ¿Dónde se puede ampliar? ¿Dónde se le puede ver y consultar? Sí, de a poco lo estamos haciendo, tratando de difundirlo. Porque el 14 de marzo se hizo este lanzamiento en Montevideo, en el Radisson, pero lamentablemente la prensa nacional, no sé por qué, entre comillas, no le dio la difusión necesaria. Permítame, doctora, prensa montevideana. Muy bien dicho, sí. Buena la corrección. Montevideo vive todavía en la ciudadela donde el que salía antes iba para afuera. Hay prensa montevideana, por eso los montevideanos viven y después se hace para todo el país. Le hacemos televisión desde todo el país acá. O sea que esto fue lanzado, pero ya de a poco se va a ir dando a conocer. De a poco lo va a hacer el intendente en cada uno de los departamentos. Excelente y clarificante, doctora. La saludamos desde Piriápolis. Somos 2 familias que las estamos viendo. Gracias por estar. ¿No tiene ganas de volver? Dicen por acá. Y la saluda Carlos, María y Miriam. Impecable, doctora. ¿Se pueden conocer más detalles de lo que usted está ampliando? Bueno, sí, es lo que acaba de... Sí, próximamente lo vamos a divulgar también por escrito para que tengan el acceso directo. Bien, qué rápido que se nos ha ido porque son las 9:53. Doctora, yo tengo más mensajes, le voy a hacer llegar todos los mensajes de la producción con todos los compañeros acá. Le vamos a hacer llegar todos los mensajes para que usted los vea, los analice. Pero me quería reservar algunas cosas ahora para el final. Usted lo pudo comprobar, la gestión que hizo en su trabajo, como jueza en Maldonado y como jueza en el departamento de Canelones. Y Rocha. Con temas candentes que tuvo, ¿verdad? Primero, y antes de entrar más a lo personal, le pregunto, si hoy estuviera usted como juez en este departamento y viendo cómo está, ¿aplicaría la ley de vagancia? Ahora no son los jueces los que lo aplican, son los fiscales.
Es diferente la persona, el funcionario público que podría hacerlo. Si tenemos un 90% o un 100% de fiscales que no son de Maldonado y no entienden la ciudad, creo que estamos en el horno, como lo que me acaba de decir, porque no creo que un fiscal actúe pidiendo que saquen a la caterva del centro, ¿no? Por ejemplo. Pero cada vez que yo tuve un destino diferente, me traté de ver cómo era la población y los problemas. Por ejemplo, en la zona de Chuy, los problemas no son de la ciudad, aunque parezca mentira, por lo menos en mi época, 10 años atrás, eran los problemas rurales. Entonces tuve que investigar, iba, veía, miraba lo que estaba pasando en la zona rural, me interesaba. Cuando uno va a un lugar, tiene que aprender lo que está pasando en ese lugar e interesarse. Si fuera fiscal, entonces, ¿pediría? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que hay que actuar de oficio porque somos funcionarios públicos y tenemos responsabilidad por no actuar. Ese es el tema. Vamos con los mensajes y voy a ir a otros temas muy rápido. Buen día, soy Juan del Centro. La doctora, ¿le gustaría ser ministra del Interior? Mire qué buena pregunta. Si en el futuro... Puede ser, sí. ¿Cómo no? Si aporto en ese sentido... Dice Juber, soy su tocayo de Progreso, excelente el programa, bueno, es una luz en el camino para la gente de bien que trabaja, paga impuestos y quieren vivir en paz. Dice, consejera, vamos a ir a saludarlo a usted y a Miguel, muy bueno lo de la doctora, le envían saludos. Aplausos, buen día, qué programa el de hoy, siempre excelentes y qué profesional la doctora, felicitaciones y sigan así, Karina de Maldonado. Su presencia la precisamos ya. Hay que hacer que vuelva la doctora, dicen por acá textualmente. Doctora, me reservo estos 3 minutos finales porque estamos pasadísimos, pero me quedé con muchas ganas de conocer más, seguramente vendrá otra vez. Usted tuvo un pasaje por Maldonado donde fue notoria por muchos hechos y entre ellos un Maldonado que tenía otras formas, hoy cambió, hay otro nuevo código de proceso penal, actuó... Sintió mucho el apoyo de la gente. No es normal que se hable de un juez o que se extrañe a un juez. Porque con el juez, bien, pero siempre todo el mundo con la distancia, ¿no? Y si el juez yo qué sé, si saludar o no saludar, lo que hacer, cómo comportarse, la gente es... Usted logró acá algo que no es común, que la gente la consultara en la calle, porque la vieron en la calle, la veían en el supermercado, la veían en diferentes tareas, la veían con su familia. Logró algo que muy pocos, repito, con el mayor respeto a todos los jueces, logró un acercamiento, pero lo logró sin que le falten el respeto. ¿No falta que los jueces se acerquen un poco más a la sociedad? Le agrego, y he tenido el respeto de las personas que he procesado y he condenado, que me saludan, que cada vez que iban al juzgado a mí jamás me faltaron al respeto, a mí jamás se me quiso pegar, etcétera, etcétera. Es más, cuando eran detenidos preguntaban qué juez estaba de turno. Es verdad. Y si estaba la rubia, bueno, decían, qué lástima, está la rubia hoy. Escuchamos, sí, estamos en el horno, decían, esa era la palabra. Y bueno, el acercamiento es, y reitero, y ese es nuestro lema, nuestro norte en la propuesta de Mejor País, por eso es CTI, cercanía, tecnología, inteligencia, el acercamiento es ponerse en el lugar, CTI, la clave es ponerse en el lugar de la víctima, y ponerse en el lugar del delincuente, pero no para perdonarlo o justificarlo, para hacerle entender o con la pena que se le da con la medida que se le impone, que lo que hizo estuvo mal y que yo no lo voy a tratar como un pobrecito, lo voy a tratar como un ser humano, al igual que a la víctima, con la justa pena que merece por lo que hizo. Y en eso él se va a expiar en su delito y va a pagarle a la sociedad con eso, pero solo lo va a pagar si yo le doy una justa pena, si yo lo considero un ser inferior, como muchas veces quieren considerarlo, él no se va a sentir espiado, no se va a sentir respaldado. Por eso las cárceles tienen que enseñarlos a trabajar, hacerlos trabajar, educarlos, y ahí sí
yo me estoy poniendo en el lugar de él junto con toda la sociedad y estamos todos contribuyendo a que nuevamente no vaya a delinquir. CTI es el proyecto, impresionante, doctora, pero no terminé, voy con más mensajes y la despedimos. La corrupción policial es el tema, porque la misma policía avisa que van los allanamientos, es lo que pasa en San Carlos, allanan, no encuentran nada, dice donde rastreen los celulares, la policía lo sabe, solo no quieren hacerlo, dice el televidente. Buenos días, ¿cómo podemos hacer para que nos escuchen? San Rafael y Barrio El Golf nos roban todos los días, hay cámaras por todos lados, aparecen unos malandros, nos comunicamos por WhatsApp y en poco tiempo un par de chalés robados. Saludos a la doctora Julio y Norma. Buenos días, ¿qué pasa con las bocas que hay en Barrio Hipódromo? Hay una mujer que vende hace años y nadie la toca, dice, hay más bocas. María de Maldonado, saludos cordiales para todos. San Carlos y todos la precisamos. Buenazo el programa. Héctor de San Carlos, para usted, doctora. Buen día, excelente la doctora, muy clara sus palabras. Le pregunto si la policía sabe dónde están las bocas, ¿por qué no actúa? Soy Angélica de Maldonado Nuevo. Y me reservo estos 2 minutos finales, porque quien hace bien a veces genera aquello de que el uruguayo no valora. Tenemos el que nos aplaude y tenemos el que... A mí me encanta que me critiquen y me tiren con todo, porque yo a la catedral le hago así y me lo saco de arriba. Pero, doctora, se sintió mucho cuando usted se fue de Maldonado. Y yo sé que es algo que usted, como profesional, no lo ha hablado, no lo ha dicho en ningún lado. A todos nos quedó la sensación que lo de su traslado fue algo raro. ¿Es así? Bueno, era tiempo que fuera trasladada, pero justamente la Suprema Corte no lo había hecho en razón de la gestión. Son ascensos que uno tiene en la carrera y que lamentablemente el sistema judicial, los ascensos es irse del interior del país y avanzar hacia Montevideo, lo cual creo que también habría que reformarlo. Pero también no se olvide que por vías indirectas, en esa época el intendente de Maldonado, el señor de los Santos, me denunció ante la Suprema Corte de Justicia por un tema que no era de él, una investigación justamente por ocupaciones en el balneario El Tesoro. Me denunció ante la Suprema Corte de Justicia y por supuesto la Suprema Corte de Justicia le dijo que no tenía ninguna razón, que no era la forma de intervenir, que era un juicio que se estaba haciendo con todas las garantías, el de la investigación, que no entendía por qué el intendente de Maldonado denunciaba a una juez que estaba investigando legalmente. Y bueno, al tiempo fui trasladada, no sé si fue a consecuencia de eso, o tal vez la Suprema Corte para protegerme, como hace muchas veces la Suprema Corte, no en castigo, sino en protección. Pero fue algo que me dolió mucho, porque uno siempre ha actuado de buena fe y bajo las normas legales. ¿Qué le dolió? Perdóneme, ¿qué le dolió? Me dolió que un intendente se metiera en una investigación judicial y denunciara ante la Suprema Corte de Justicia. Inédito en este país. Algo parece de locos, ¿no? No hay antecedentes. No hay antecedentes. Justamente la Suprema Corte se pronunció en forma muy categórica. ¿Recuerda el día que le avisaron? ¿Cómo fue ese día? Que me avisaron... ¿Que iba a ser trasladada? Que iba a ser trasladada, yo lo tomo todo con alegría porque son experiencias, es ir a trabajar a otro lugar, en ese momento Ciudad de la Costa, que para la Suprema Corte es un lugar de ascenso porque tenemos una población gigantesca en poco territorio, es uno de los más importantes juzgados del Uruguay penales, y bueno, a ir con mi impronta a ese lugar. No lo tomé mal, evidentemente, porque es dentro de una carrera judicial. ¿Se vio con De los Santos después de esto alguna vez? ¿Lo hablaron el tema? ¿Se encontraron? No, para nada, para nada. Doctora, se fue y cuando vuelve ahora ya alejada de todo, que no este plan CTI que se está aplicando en todo el país, ¿se llevó una recompensa que es la de la gente? ¿No lo siente así? Por supuesto. Cuando me voy del Poder Judicial, el Poder Judicial me hace una nota, me envía una nota, me la envía a mi domicilio, felicitándome por toda la labor que tuve en el Poder Judicial, lamentando que
me fuera del Poder Judicial, porque renuncié ante el pedido del intendente Antía en el año 2015 de que lo acompañara en la labor de la intendencia para que pusiera mi impronta dentro de la intendencia en la Dirección General de Asuntos Legales. Y por eso es que renuncio al Poder Judicial, porque el Poder Judicial no reserva los cargos de jueces, porque los jueces son el Poder Judicial. Por eso yo he renunciado al Poder Judicial para acompañar al ingeniero Antía en la propuesta de la Intendencia y ahora en Mejor País. Y soy felicitada por la Suprema Corte. Me dicen que perdieron un gran valor, ¿no?, querido justamente por la población. Eso desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista de la gente es permanente las felicitaciones o los consejos que me piden, el pararme en la calle, como usted dice, porque yo hago los mandados, llevo a mi hija al colegio, esto y lo otro, estamos todo el día en la calle como un vecino más, no tenemos custodia, nunca la tuve como juez. ¿Estuvo amenazada, doctora? Amenazada en el sentido de que una vez fue algo raro que estuvieron cerca de mi casa, pero no ninguna amenaza directa, o a través de escuchas telefónicas como las que van a los juzgados. Escuchaba que unos narcotraficantes de la zona de Maldonado Nuevo planeaban matarme y estaban viendo cómo lo hacía, pero eso fueron escuchas. Ya pasó. Eso ya pasó, pero no amenazada. Y yo, cuando trabajaba en Ciudad de la Costa y después volvía a mi casa en los días libres, o iba al domicilio que tenía ahí en Ciudad de la Costa y tenía que tomarme un ómnibus, yo lo hacía sin custodia. Doctora, lo último, imagínese que está frente a un espejo y ¿qué le diría hoy usted, Adriana Grasuso, hoy, en esta etapa de su vida? ¿Qué le diría si la mirara, la tuviera frente? ¿Qué le diría? Lo que le diría es lo que proponemos de seguir adelante, de no tener miedo, pese a todo lo que digan o van a decir de oposiciones, porque sé que se va a venir eso, porque malinterpretan nuestras palabras, las distorsionan, pero como la gente nos conoce y sabe cuál es nuestra gestión, sabe que muchas cosas no son así, porque las cosas que esa gente dice no son así, y justamente saben de quiénes vienen y por tanto la juzgan de otra forma. A la gente, un minuto para que le diga algo a la gente que la sigue. La gente que me sigue, bueno, que siga confiando en mí, que siempre vamos a priorizar la posición de la víctima, la posición de la gente de trabajo, y priorizamos el sentido común junto con la aplicación de las leyes en todo lo que queremos hacer. Señores, pasó por acá la doctora Adriana Grasuso, CTI, la propuesta de seguridad de Mejor País, estaremos ampliando, esto recién fue lanzado, hay mucho para charlar. ¿Saben por qué salió todo esto? Por ustedes. Doctora, gracias. A las órdenes. Saludos a Martín Clavijo. Gracias.